Acompáñame a orar, por favor. Inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que el día de hoy nos hable. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, la cual está a punto de ser expuesta, y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo por medio de ella, obrando en nuestros corazones, transformándola. Señor, que sea tu palabra, la cual es verdad, la cual hemos creído, la cual hemos aplicado y comprobado, Señor, que es real, que funciona. Gracias porque tus palabras son fieles, porque tú eres fiel. Y todo lo que hablas en ellas, Señor, se cumple. Y por eso te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y hoy nos estás preparando, capacitando, santificando, entrenando. Gracias por ser el Padre amoroso que eres, que aplicas a nosotros de tu amor, tu misericordia, tu disciplina, tu instrucción. Gracias porque eres bueno y porque no nos ha hecho falta nada. Hoy lo podemos decir, no nos ha faltado nada porque tú eres bueno. Háblanos el día de hoy y que podamos seguir aprendiendo lo que es la responsabilidad, que podamos seguir aprendiendo el compromiso que tenemos que asumir de ser creyentes responsables para tener una vida espiritual saludable. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, pues el día de hoy es la tercera parte. Ya saben que nos gusta de repente dar algunas series en cuanto a los temas que hemos estado hablando, y el día de hoy estaremos continuando ya con la tercera parte de nuestra serie, que se titula, ¿cuántos recuerdan? Uy, ni la volvieron a oír en la semana, se me hace. ¿Cómo? Ahora parejitos. Creyente responsable, creyente saludable. Y hemos venido hablando de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Estuvimos viendo en nuestra primera parte, en nuestra introducción, estuvimos viendo actitudes que minan la responsabilidad o que estorban para que seamos responsables. Vimos entre ellas el evadir, la evasión, evadir las responsabilidades. También vimos la culpabilidad, que es algo que nos frena. Nos sentimos tan culpables por las cosas que hemos hecho, tal vez desde el pasado, tal vez presentes, que no nos dejan avanzar, no nos dejan asumir responsabilidades. También aprendimos la tercera, que fue el victimismo, ¿verdad? Que además de que nos sentimos culpables, no queremos afrontar las consecuencias y entonces buscamos a quién culpar. Y culpar a otros se llama victimismo, nos hacemos víctimas de las circunstancias y eso nos frena también para ser responsables. También la cuarta fue el miedo, ¿verdad? Que el miedo paraliza, el miedo no nos deja avanzar, y porque pensamos que no tenemos lo necesario, pensamos que no somos capaces a través de Cristo, entonces por ese miedo tampoco asumimos responsabilidades. Otra fue la pereza, ¿se acuerdan? Hablábamos que la pereza apaga esa pasión que hay en nuestro corazón, apaga esos deseos, apaga ese ímpetu por trabajar para el Señor y nos sume en un estado de resignación. Hablábamos que poner excusas es pereza. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos la intención de hacerlo. Y por último, creo que fue una de las más fuertes que aprendimos hace 8 días, el egoísmo, ¿se acuerdan? El egoísmo, cómo es que nos frena, cómo el egoísmo afecta nuestro corazón de tal manera que no nos deja asumir nuestras responsabilidades. Y creo que lo más importante del egoísmo fue que aprendimos que el egoísmo es, podríamos considerarlo idolatría. ¿Por qué? Egoísmo, acuérdense, si desmembramos la palabra, tiene que ver con la adoración del yo,
que tú y yo nos adoramos a nosotros mismos, nos preferimos a nosotros mismos, nos ponemos a nosotros primero, nos amamos a nosotros primero, nos queremos servir a nosotros primero, y eso ocasiona que despreciemos incluso a Dios, no solo a los demás, sino a Dios, su persona, su palabra, su voluntad, y eso nos puede truncar y nos puede destruir. Así es de que el día de hoy vamos a continuar con la tercera parte, en donde aprenderemos no solo actitudes que minan la responsabilidad, ahora vamos a ver consecuencias de la irresponsabilidad. Y dentro de 8 días, con el favor de Dios, vamos a aprender cómo asumir responsabilidad y los beneficios también de la responsabilidad. Porque cuando lo hacemos de la manera correcta, es maravilloso recibir bendición, ¿verdad? Así es de que en estas 2 anteriores, ¿cuántos el Señor te ha hablado y te ha confrontado respecto a que asumas tus responsabilidades y empieces a tomar acción? A ver, déjenme ver su mano, aunque sea en algo pequeño, pero que hayas dicho, ya empecé a tomar acción, ya empecé a quitar la culpabilidad, ya no me da miedo, ya oré al Señor, ya no me victimizo, ya no soy perezoso, estoy trabajando en eso y me puse a trabajar y a asumir mis responsabilidades, aunque sea en algo pequeño. Déjame ver tu mano. Ok, varios. Así es de que les pido, vayan preparando sus testimonios también. Acuérdense que en las casas de estudio les damos un formatito, pídanmelo para que puedan subir y dar un testimonio al respecto. Amén. Vamos a continuar entonces con creyente responsable, creyente saludable. Recordemos que cuando no somos responsables, vienen consecuencias, ¿cierto? Cuando dejamos de hacer lo que debemos de hacer, hay consecuencias. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué crees que Dios nos creó de esa manera? Dios no nos creó para vivir en el huerto del Edén como hedonistas, ya lo habíamos hablado en algún momento. No nos creó solo para estar viviendo puras cosas placenteras. El Señor puso al hombre y a la mujer en el huerto y les dio responsabilidades desde el principio. ¿Cuál fue la primera responsabilidad que Dios le dio al hombre? ¿Tú recuerdas? En la creación del hombre, primero creó a Adán y después de un tiempo, después de que aprendió ciertas cosas, ciertas responsabilidades, fue que le trajo a la mujer, ¿cierto? ¿Qué responsabilidades Dios le dio al hombre antes de presentarle a la mujer? ¿Tú recuerdas? Varones, lo hemos visto los sábados. Labrar y ¿qué? Guardar el huerto. Y cuando parecía ser que Adán ya era capaz, ¿verdad?, de labrar y guardar un huerto, que era lo que le iba a dar de comer, aprendió a trabajar, dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué le haré? Ayuda idónea. Y Dios estaba a punto de darle a su ayuda idónea, ¿y qué hizo Dios antes de eso? Lo puso ¿a qué? A nombrar a todos y cada uno de los animales de la tierra. O sea, ya estaba a punto de darle a su ayuda idónea, pero dice, me falta una cosa más, una responsabilidad más. Y aprendíamos, ¿verdad?, tanto en varones como en matrimonios, que Dios lo hizo intencionalmente para generar en él la necesidad. Porque cuando él empieza a nombrar a los animales, dice chango, changa, jirafa, jirafo, y así, ¿verdad? Así se fue, así las fue poniendo. Y al final que él termina, dice, todo animal tiene una contraparte. Y al final, ¿qué dijo Adán? ¿Y yo qué? ¿Dónde está mi contraparte, Señor? Dios le hizo darse cuenta. No sé si te das cuenta que dentro de las responsabilidades el Señor tiene grandes lecciones que darnos, porque cuando asumimos responsabilidades se van descubriendo beneficios que vamos a obtener. Y cuando Adán cumplió con su responsabilidad de nombrar a todos los animales y encontró en la biología natural que había macho y hembra, él comprendió que él también necesitaba una contraparte. Y él dijo, ahora sí viene el beneficio para mí. Y cuando lo hace, resulta que el Señor lo hace caer en sueño profundo, le hace una operación, le sustrae una costilla y le presenta a la mujer. Y él dijo, ahora sí, esta es
carne de mi carne, hueso de mis huesos. Así es de que la responsabilidad trae consigo consecuencias buenas. La responsabilidad, si la cumplimos a cabalidad, como el Señor lo pide, van a venir consecuencias buenas. Ya lo habíamos hablado. ¿Sale? Estas prédicas no tienen la intención de desalentarte, ni de desanimarte, ni decirte, ay, ¿qué crees? Nadie podemos ser responsables. Claro que sí, en Cristo podemos. Tenemos esperanza en Él. Pero es importante que sepamos, las consecuencias por no ser responsables no van a desaparecer. ¿Nos podemos arrepentir? Sí. ¿Dios nos puede perdonar? Sí. Pero las consecuencias no se esfuman. Las consecuencias vienen y hay que asumirlas. ¿Sale? Así es de que Dios determinó para el ser humano, desde el huerto del Edén, que vivieran con Dios una relación de pacto. Dios no quería una creación en donde Él los iba a dejar ahí en la tierra abandonados. El propósito de Dios era seguir relacionándose con ellos. Y dentro de esa relación de pacto había términos y condiciones. ¿Cierto o no? Cuando uno compra un producto o adquiere un servicio, ahí dice términos y condiciones. Debe haber un contrato. Y bajo esos términos y esas condiciones se incluyen privilegios, responsabilidades y consecuencias también. Así es de que, ¿qué tenían Adán y Eva en el huerto? Piensa por un momento. Tenían todo. No les faltaba nada. ¿Qué tenían? Tenían identidad. ¿Qué más? Tenían un propósito. ¿Qué más tenían ahí? Además de comunión con Dios, es algo maravilloso. Tenían obligaciones, tenían privilegios y tenían responsabilidades y consecuencias bien establecidas. Dios no dejó nada al aire. Dios dejó todo perfectamente claro. El hombre y la mujer vivirían en bendición si se mantenían cumpliendo con sus responsabilidades. Tú y yo sabemos la historia, no fue así. Cayeron en el engaño y ¿qué sucede después? Vienen las consecuencias. El Señor fue muy claro, dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero el día que comas de este árbol prohibido, ¿qué va a pasar ese día? El Señor no dijo morirás nada más, dijo ciertamente, dando a entender, es verdad, el día que traspases este lineamiento, el día que dejes de ser responsable, vas a sufrir las consecuencias. Así es de que vamos a ver la primer consecuencia de la irresponsabilidad. Vamos a Proverbios 18, por favor. Este es un versículo muy cortito, muy pequeño, pero es impactante ver lo que dice. Proverbios 18:9 nos va a explicar cuál es la primera consecuencia. Nos va a decir cuál es la primera consecuencia por ser irresponsables. Fíjate bien cómo dice. Verso 9. Proverbios 18:9. Dice, también el que es ¿qué? Negligente. Léelo conmigo. También el que es negligente en su trabajo, ¿qué dice? Es hermano de ¿quién? Del hombre disipador. Vuélvelo a leer conmigo. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿De qué está hablando aquí este versículo? Que cuando tenemos una labor que realizar, un trabajo, y trabajo significa hacer algo con responsabilidad, hacer algo completo, hacer algo de la manera que se tiene que hacer. ¿Sale? Cuando no lo hacemos así, dice aquí que somos negligentes, pero además no solo eso, dice, es hermano del hombre disipador. ¿Alguien sabe qué es disipador? Disipador. Destructor. Que destruye. Escúchame bien. Proverbios dice que no hacer bien un trabajo, cualquiera que sea, trabajo físico, trabajo intelectual, trabajo secular, trabajo emocional, trabajo espiritual incluso, cualquier labor que el Señor nos ha dado,
para que seamos responsables. El no hacerlo correctamente es como si estuviéramos destruyendo esa obra. Pastor, no seas exagerado. ¿Cómo vamos a ser destructores por no hacer algo completamente? ¿Cuántos hemos oído noticias de obras civiles que se han realizado y que porque alguien no fue responsable, ¿qué sucedió? Algo se destruyó. Y de paso se van vidas de por medio. Ahora imagínate con un concepto y un contexto espiritual. Si no hacemos bien nuestro trabajo en lo espiritual, ¿qué crees que va a suceder? Va a suceder lo mismo. Me impacta porque cuando hablamos de negligencia, significa de gente que sabía que era su responsabilidad, pero que decidió no asumirla. Decidió no comprometerse con su trabajo al 100%. Y algo dejó. Ahí ya no pasa nada. Otros lo hacen peor que yo. Pero esa no es la actitud que debería asumir un creyente o un hijo de Dios. La versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Lo dice tal cual, del disipador. Así es de que esto es muy relevante, hermano. Es que el que es irresponsable puede destruir la obra de Dios. Un creyente que no cultiva su vida devocional, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con él si no cultiva su vida devocional? Si no toma seriamente el estudio de la palabra, ¿qué va a pasar? Lo hemos aprendido en los estudios de la mañana de las 9, ¿verdad? Cómo se puede tomar un solo versículo fuera de contexto y de ahí crear toda una doctrina falsa que puede afectar. ¿Qué pasa con un hermano que no se atreve a reprender a su hermano que peca? Porque eso es una responsabilidad que toda la iglesia debe llevar, no solo el pastor. ¿Qué enseñaba Jesús? Si ves que tu hermano peca, ¿qué? Repréndelo. No dice si peca contra ti, eso es otro versículo y a veces lo mezclamos, ¿verdad? Ese es otro, el que dice: si ves que tu hermano tiene algo contra ti, antes de presentar tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo con él. Eso es otro. Pero Jesús decía: si tú miras que alguien anda en pecado, no dice ve y júzgalo, ¿verdad? Dice ve y repréndelo. ¿Por qué? Porque si tú lo persuades, le animas a dejar de pecar, dice: has ganado a tu hermano. Qué impactante es esto. ¿Qué va a pasar si no asumimos la responsabilidad nosotros de que cuando escuchamos que alguien habla mal de otro creyente, nosotros le paremos y le digamos: no me digas nada mal de nadie, mejor ve y habla con él si traes algo en tu corazón? ¿Qué va a pasar si alguien no se atreve a aplicar la disciplina bíblica o si deja de cumplir cualquier responsabilidad que el Señor le ha encomendado? Eso va a dañar la iglesia y va a destruir su propia vida también. La responsabilidad, hermanos, la responsabilidad es el mantenimiento que le damos a nuestra vida. ¿Cómo te estás dando mantenimiento? Para que me entiendas. Si lo hablamos a nivel físico, ¿cómo nos damos mantenimiento? Comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, por ahí dijeron, y qué importante, bañándonos, ¿verdad? Todo nuestro cuidado personal es que nos estamos dando mantenimiento. Emocionalmente, ¿cómo te das mantenimiento? Y espiritualmente, además. Espiritualmente, ¿cómo te das mantenimiento? No sé si lo habías pensado, pero la palabra en varios pasajes nos anima y nos exhorta y nos dice: manténganse firmes en la fe. Y eso es mantenimiento. Que nos demos mantenimiento. ¿Cómo te estás manteniendo espiritualmente firme para no caer? No, pues es que dice el versículo que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿para qué? Si voy a caer. No, la Biblia no dice eso. Al revés, ese versículo nos anima a darnos mantenimiento. Si crees estar firme, mantente allí.
y ve la manera de hacer todo lo que necesitas hacer para no caer. Ese versículo no dice que todos, ¿verdad?, vamos a tener grandes caídas o grandes tropiezos. Que seguiremos pecando, sí, pero es una gran diferencia pecar porque estás en un proceso, o tropezar porque estás en un proceso, a haber sido negligente y descuidado con tu vida espiritual. Hay una gran diferencia. Si nos mantenemos practicando los principios bíblicos, no va a haber un deterioro, no va a haber una oxidación, para que me entiendas, si hablamos de maquinaria, porque cuando preparaba esto se me venía una fábrica. Piensa en una fábrica, ¿cuánto mantenimiento necesita? No pienses solo en una fábrica, vámonos a algo más simple. Piensa en tu propia casa. ¿En cuánto tiempo ya necesitas echarle una pintadita? Porque ya se ven las manos de los niños. ¿Cuántos nos fueron a ayudar a pintar la escuela? Alcen su mano. ¿Qué creen? Ya está toda manchada. Eso es mantenimiento. Eso es mantenimiento. Y si dejamos pasar 1 año, 2 años, 3, 5 sin dar mantenimiento a una casa, ¿cómo se va a ver? Fea. ¿Qué le pasa a los muebles cuando ya se rasgó la tela de la sala? Hay que darle mantenimiento. ¿Cómo? ¿Tiras la sala? Bueno, no. Tenemos que ser ahorrativos. Solo cámbiale el tapiz, ¿va? Y así. Ahora piensa, va a llegar un momento en el que por falta de mantenimiento algo va a empezar a dejar de funcionar bien. Algo va a empezar a fallar. Y esa es nuestra responsabilidad, darnos mantenimiento. ¿Por medio de qué? Dios ya nos dio todo lo necesario. De entrada, su Espíritu morando en nosotros. Número 2, su palabra. Número 3, la oración. Y para aquellos que les gusta ir más allá, el ayuno. Imagínate, tremendas herramientas y disciplinas espirituales que Dios nos ha dado para darnos mantenimiento. Que no se rompa la cadena de producción porque fuimos negligentes y no le dimos mantenimiento a algo. Es importante. Si no damos mantenimiento, la fábrica se va a detener y va a dejar de ser productiva. Por eso el mantenimiento es importante. Si tú y yo no nos mantenemos firmes espiritualmente, vamos a dejar de producir buen fruto. No vamos a dar y a producir el fruto del Espíritu. Y sabes, una vida, y eso va a ser parte de otra consecuencia, una vida que no da fruto, que es estéril, solo está por ser cortada, dice la palabra. ¿Cuántas ilustraciones Jesús nos dijo? Era una higuera, ¿se acuerdan? Esta higuera no ha dado fruto, tiene hojas muy verdes, por fuera se ve muy bonita la planta, pero ¿de qué sirve que se vea muy bonita por fuera cuando en realidad no está dando fruto? Y lo iba a cortar y dicen, Señor, no, espera 1 año más, que le abonemos, que le echemos agua, que la cuidemos, que le matemos una plaga si es que tiene plaga. Y el Señor dice, está bien, 1 año más, pero si no da fruto, se va a cortar, se va a secar y va a ser echada fuera al fuego. Eso nos lleva a la segunda cosa que puede venir, segunda consecuencia que puede venir a nuestra vida si no damos un mantenimiento adecuado, si no somos responsables, y es la esclavitud. Va a venir esclavitud. Mira, la primera, que fue destrucción, es que nos quedaremos en ruina. Pero esta segunda, que es esclavitud, es que nos quedaremos atrapados. Es como quedarse enfrascado en un solo lugar. Y utilizamos ese término, enfrascado, porque ¿qué guardamos generalmente en los frascos que nos sobran? ¿Verdad? Creo que eso solo pasa en México. ¿Ah? Que el bote de Yoplait, cuando lo abres, tiene chicharrón en salsa verde. Y las mermeladas McCormick están llenas de frijol, de arroz, de nueces, de garbanzo, de palomitas. Eso solo en México creo que lo veo. Pero es que somos ahorrativos, ¿verdad? Sabemos aprovechar los recursos. Cuando algo se queda ahí enfrascado, ¿sabes? Hay veces cuántos han hecho limpieza y hasta atrás de la alacena se encuentra uno allí algo que parece entre pasas, arándanos, nueces, garbanzos y
ostiones. Ya no sabes qué es. Pasó tanto tiempo enfrascado que se echó a perder ahí y lo tiramos. Ahora mira Romanos 6, cómo nos ayuda a entender esta ilustración de quedar atrapados o de quedar enfrascados en algo. Romanos capítulo 6, Pablo nos está haciendo una pregunta. Obviamente ya saben que a Pablo le encantaba hacer este tipo de preguntas retóricas, en donde sabemos la respuesta, ¿verdad? Esa es una pregunta retórica que se responde por sí sola porque todos sabemos la respuesta lógica. Romanos 6:16, mira qué dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora respondamos la pregunta: ¿no sabemos? ¿Sabemos o no sabemos? Sí, es obvio. Es obvio que si yo me someto al pecado, si yo me someto todavía a mis deseos carnales, ¿qué va a pasar? Voy a estar enfrascado ahí en la muerte. Pero ¿qué va a pasar si yo asumo responsabilidades, ¿verdad? Y no dejo que esto suceda, no dejo que vengan estas consecuencias, sino me mantengo firme en la fe? Por la obediencia voy a estar siendo limpiado, voy a estar siendo santificado. Y ahí, escúchame, ahí no va a haber esclavitud. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Jesucristo ya nos hizo libres. Esa es la buena noticia para los que amamos al Señor y hemos nacido de nuevo, es que somos libres. ¿Y qué incongruencia podemos llegar a vivir? Que habiendo sido libertados del pecado, vivamos aún como esclavos del pecado. ¿Qué incongruencia? La esclavitud inmoviliza. Si pensamos en la esclavitud antigua, ¿verdad? Hoy a los reos, bueno, no sé cómo sean las de máxima seguridad, francamente, pero las escenas que uno ve en las películas, uno ve a su reo, ¿verdad? Al reo, perdón, lo ve en la cárcel. ¿Y cómo lo ve? En la celda no está amarrado, en la celda puede estar libre, y cuando se abre la celda salen a los patios, salen a los comedores, al menos ves que tiene cierta libertad. No puede salir de allí, obviamente, y no puede estar en ciertas zonas, pero al menos tiene movilidad. Pero cuando hablamos de la esclavitud de antaño y de la época de la iglesia primitiva, tú recuerdas cómo eran las cárceles romanas, cómo eran. No solo encerrados, Julio, estaban con grilletes en las manos y en los pies, atados a un muro. No se podían mover. De manera que la esclavitud nos paraliza totalmente, nos inmoviliza. ¿Y qué va a evitar? De por sí ya es una consecuencia, ya se vino sobre nosotros. ¿Qué va a evitar? Que tú avances, que tú crezcas, porque esclavo no se puede crecer, esclavo no se puede avanzar. Si pensamos en toda esta cultura afroamericana que se los trajeron vendidos de África para acá y los traían ahí en las casas de Estados Unidos de esclavos cosechando algodón, ¿verdad? Ellos tenían opción de crecimiento. El jefe, el dueño les decía: bueno, guárdate un poquito de algodón y después ya te voy a ir echando la mano para que tú crees tu propia compañía de algodón. ¿Así eran los dueños? No, no había opción de crecimiento. ¿Y qué provoca la esclavitud? Resignación en el corazón. Ya, todo está perdido. Por eso buscaban escaparse, porque para ellos todo estaba perdido. Hay un desaliento respecto al futuro por la esclavitud. ¿Qué se crea en nuestro corazón? Una actitud de ya no querer luchar, ya no querer correr la carrera. ¿Por qué? Porque al parecer ya nada tiene sentido. ¿Ya para qué? Por eso es terrible la esclavitud. Y por eso es que cuando se cae en una condición así, el único que puede sacarnos de ahí es Dios. Es el único. Tercero, inmadurez. Vamos bien, primero fue destrucción, número 2, consecuencias que vienen por ser irresponsables, esclavitud, y número 3, inmadurez.
permanecemos inmaduros. Y aquí nos quedamos estériles. Esto es muy impactante. Mira, cuando nacemos como bebés, ahorita que está recién Jesús y Cecia recién estrenado, el niño es modelo 2023, ¿verdad? Niña, perdón, la bebé. ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Tiene alguna? ¿Cuál? ¿Llorar? No, eso no es una responsabilidad. Cuando nacemos sin ninguna responsabilidad. Y conforme vamos creciendo, se supone que la crianza de los padres debe ir enfocada a ir otorgando al bebé y al niño, conforme va creciendo, irles otorgando responsabilidades. Primero son pequeñas responsabilidades, pero conforme van creciendo, un niño, un adolescente, un joven y luego un joven maduro, sus responsabilidades van siendo mayores. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y llega un punto en donde se esperaría que tuviéramos la madurez y la capacidad de asumir compromisos hacia responsabilidades mayores. Solo piensa por un momento, si tú tienes ya hijos que rebasan los 12 años, por ejemplo, ¿qué sería de ti como padre y madre si todavía tú lo cuidaras como si fuera un bebé recién nacido? ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría? Piensa en un niño, una niña, tu hijo, tu hija de más de 12, que no lo pudieras dejar solo, que lo tuvieras que cargar todo el tiempo, que le tuvieras que dar de comer en la boca, que lo tuvieras que arrullar para dormir, que tuvieras que creo que es la peor parte, cambiarle el pañal. ¿Qué sería? No, pastor, pero es que eso es absurdo. Sí, lo sé, pero te quiero decir algo. Creo que al menos en la parte espiritual, al menos a veces nos quedamos cortos. A veces seguimos tratando a nuestros hijos como si fueran bebés. Me refiero específicamente en la parte espiritual. Somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. No podemos descuidar ninguna de las tres. Y no podemos poner mayor énfasis en una más que en otra, porque somos seres integrales. Necesitamos cuidar las tres áreas. Nuestras, primero, propias como padres, y número 2, de nuestros hijos. Y cuando les enseñamos a asumir sus responsabilidades, ¿qué va a suceder en sus corazones? Se va a afirmar su identidad, se va a afirmar su propósito, su sentido de seguridad. Van a ser jóvenes más seguros, van a ser jóvenes más comprometidos, van a ser jóvenes más responsables, porque les enseñamos desde pequeños. Ahora, ¿todo está perdido? No. Piensa en Moisés. ¿Cuántos años vivió en casa del faraón? ¿Cuántos años vivió teniendo un impacto mundano, por así decirlo, en Egipto? 40 años. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Lo sacó de ahí y lo llevó a casa de su suegro, y ahí esos otros 40 años el Señor se encargó de desarraigar todo lo mundano y todo lo carnal que había en Moisés. Lo tuvo que entrenar, lo tuvo que desintoxicar. ¿Sabes? Gracias al Señor que hoy tenemos la ayuda y el poder de su Espíritu Santo por medio de su palabra para limpiar nuestra mente, para ayudarnos a asumir responsabilidad, que nos saquen de la inmadurez. Porque esto va a poder, si no hacemos algo al respecto, ¿sabes qué pasa con un proceso de madurez dañado? Va a nublar por completo el sentido de responsabilidad y va a poder afectar a esa persona hasta que sea mayor, hasta que sea adulto, tenga 40, 50.
Primera de Corintios 13 habla de esto. Fíjate, este versículo. Creo que el capítulo 13 de Primera de Corintios, la mayoría no lo sabemos por qué razón. Porque es el pasaje que habla del amor, ¿cierto o no? Pero mira el verso 11. De hecho, este versículo está dentro del contexto del amor. Y cuando hablamos de lo que verdaderamente es el amor, tú te das cuenta que amar como Cristo ama es asumir responsabilidades. Porque primero empieza diciendo, el amor es sufrido. ¿Sí o no? Ya lo aprendimos en matrimonios, solo llevamos una, nos falta el que sigue. Luego, ¿qué más? El amor es ¿qué? Benigno, hay que asumir responsabilidad de eso. Y cada uno de los aspectos que describe el amor son responsabilidades que uno asume. Y por eso hasta el verso 11, mira cómo dice, cuando era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño. Y no solo hablaba como niño. ¿Por qué un niño habla como un niño? Porque piensa como niño, tiene mente de niño. Y además razona como niño. Pero dice Pablo, pero ya de adulto dejé de ¿qué? De comportarme como niño. ¿Sabes? El mal de este siglo es justamente este punto que estamos tocando. La incapacidad que el ser humano tiene de asumir sus responsabilidades con madurez. Hay una frase que me encontré en internet, no sé el autor, si la supiera se las diría, pero me impactó mucho lo que dice hablando de esto. Fíjate cómo dice, que la masculinidad posmodernista, lo que la masculinidad posmodernista promueve es hombres comportándose como niños por siempre, sirviéndose a ellos mismos en nombre del autodescubrimiento. ¿A qué se refiere esta frase? Que hay una mentalidad de hombres que tal vez tengan 30, 40, 50, los hayas tal vez hasta 60 años, que siguen pensando como niños, pero dice que ellos se sirven para sí mismos en nombre del autodescubrimiento. Es decir, es que pues me estoy conociendo, ¿verdad? Oye, ¿cuándo piensas sentar cabeza? Pues yo creo que por ahí de los 50, yo creo que ya voy a estar maduro, y son toda una generación, ¿verdad?, que creció tal vez con cierto perfil de irresponsabilidad, y entonces te preocupa porque dices, ¿qué va a ser del futuro de este mundo? Porque justo esa generación es la que ahorita debería estar despuntando. Se supone que es la generación que va a tomar la estafeta, las riendas de la sociedad, ¿verdad? Y va a estar trabajando con el mismo sentido de responsabilidad que nosotros. Pero pregúntate, ¿crees que va a suceder? Así como va el mundo, ¿tú crees que vamos a estar listos para eso? ¿Qué va a pasar cuando resulta que el mundo no va a tener hombres ni mujeres maduros que asuman responsabilidades y compromisos? La sociedad va para quebrarse. La sociedad va directo al colapso total. Y no estamos exagerando, ya estamos en el colapso total. ¿Por qué? Por la inmadurez, porque trae muchos más problemas la inmadurez. ¿Tú crees que un niño va a tener la iniciativa si piensa como niño, si razona como niño, si decide como niño? Un niño que está aprendiendo a leer, un día va a tomar un libro de matemáticas y va a decir, ay, voy a aprender a sumar ahora. Y después, ay, como que ya, mejor voy a aprender divisiones. O no, voy a aprender raíces cuadradas. Voy a aprender álgebra. ¿Lo va a hacer por iniciativa propia? ¿Por qué? Porque piensa como niño. ¿En qué va a estar pensando? En juguetes, en juegos, en superhéroes, en diversión. En eso va a estar pensando todo el tiempo. ¿Y qué trae consigo la inmadurez? Más problemas. Porque como es un estado del cual no pueden salir, hay falta de conocimiento siempre, hay falta de entendimiento, hay falta de juicio, hay falta de arrepentimiento. Cuando tú ves a un niño pequeño que le arrebata a otro el juguete y le da un moquetazo, el niño después va arrepentido porque se sintió mal y le dice, ay, perdóname porque te pegué y te arrebaté el juguete. ¿Lo hace por sí solo? No lo hace por sí solo, porque es niño, piensa como niño, razona como niño, necesita una guía. Así es de que, qué impactante es esto. Y sumado a eso, la inmadurez va a haber siempre falta de obediencia, falta de sabiduría, falta de compromiso.
para pasar al otro punto, Primera de Corintios 3, fíjate qué dice, ahí adelantito. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Podríamos decir que Corinto era una iglesia bebé. Corinto era una iglesia de inmaduros, espiritualmente hablando. Porque Pablo, fíjate de qué forma tan dura les escribe. Verso 1 dice, Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Brinca Hebreos 5 rápidamente, por favor, que va a decir algo muy similar. Pablo estaba ansioso de ver crecer esa iglesia. Tú sabes que el apóstol Pablo era alguien intrépido, era alguien apasionado. Pablo no se quedaba quieto. Pablo es aquel apóstol del cual vemos que está en constante crecimiento, está en constante impulso, está en constante ánimo de hacer crecer a otros. Y yo creo que el ver a la iglesia en Corinto para él era muy frustrante, decir, ¿por qué estos hermanos siguen comportándose como niños? ¿Por qué estos niños no son capaces de hacer o asumir nuevos compromisos y nuevas responsabilidades? Y por eso les dice, no les pude hablar como espirituales. Les tuve que dar leche y no vianda, no alimento sólido. Y Hebreos 5:12 habla de lo mismo, fíjate. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es de que la madurez, hermanos, nos va a llevar a poder discernir entre el bien y el mal. Y necesitamos salir de ahí también, si no hemos asumido las responsabilidades. Ya casi acabamos. Letargo. ¿Qué es el letargo? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Letargo significa adormecimiento o somnolencia. Como cuando después de comer nos da el mal que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Ya le variaron. El mal del puerco, el mal del Parkinson, el mal del jabalí, como sea que le llamen. ¿Ah? ¿Cómo nos sentimos? Con ganas de echarnos un pistito. Así como que se nos están yendo los ojitos. Gaby dice pesados. Hay días donde no necesariamente tenemos que comer pesado para sentirnos somnolientos. Hay días que a veces no descansamos apropiadamente. ¿A cuántos les ha pasado que no pasas una buena noche? ¿Cómo nos despertamos? Aletargados es la palabra, con letargo. Eso afecta nuestro desempeño durante todo el día. ¿Tú te has dado cuenta? Parece que estás y no estás. Te sientes así como flotando y como ido. Usamos esa frase, ay mana, me siento como ida, ¿verdad? Dicen las comadres. Como que estoy fuera de mí. ¿Ah? La responsabilidad, hermanos, es un trabajo que se debe completar. Y si no descansamos en Dios y nos fortalecemos en Él, también nos vamos a sentir idos espiritualmente, hermanos. También nos sentimos así, sin enfoque, sin ganas para cumplir con la responsabilidad, porque estamos somnolientos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses al respecto? Quiero que veamos rápidamente. Fíjate muy bien. Primera de Tesalonicenses 5. Y 6. Dice así. Mira la declaración tan importante que dice al principio Pablo. Dice que todos vosotros, ¿a quién se está dirigiendo?
A nosotros, a ti y a mí. Dice, todos vosotros sois hijos de ¿qué? ¿Todavía no llegan ahí? Primera de Tesalonicenses 5, 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz, dice allí. ¿Somos hijos de qué? Hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Somos hijos de la luz? Cuando la luz sale, y es algo que le digo a mis hijos, cuando la luz sale ya despertaste. Ya nada que me vuelvo a acostar y ya nada que nada. Salió la luz, órale papá. Te paras, abres los ojitos, te paras, te desamodorras, te bañas, te pones presto y vámonos a darle, vamos a trabajar. Pero hay creyentes que nos despertamos, pero parece ser que es de noche todo el tiempo, porque queremos dormir, queremos no hacer nada y no podemos. El Señor nos llama a ser diligentes con esto. El mundo, te digo algo, está diseñado, porque ahí dice, ¿qué dice ahí al final? Si no velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Sobrios. La palabra sobrio, ¿por qué se usa? Ya lo hablamos también la vez pasada. ¿Qué es sobrio? Mantenerse ¿cómo? Atento, pero ¿con qué se relaciona la sobriedad? ¿Con qué se relaciona? Con el consumo del alcohol. ¿Estamos de acuerdo? La sobriedad se relaciona con el consumo del alcohol. Mírenme acá, no se distraigan, parecen niños, justamente. Enfoque acá, Brenda, acá, Sofi, y así como que... ¿Saben de qué hablamos? Si fuera la de Misión Imposible, nos aguantamos el baño, ¡ay, cállate! No me distraigas. ¿Ah? Pues si es la predi, ya, vámonos. Fíjate qué importante, ¿con qué está relacionado la sobriedad? Con el consumo del alcohol. Y el consumo del alcohol que produce es una sustancia que en exceso produce también somnolencia. También somnolencia. Y el mundo está diseñado para embriagarnos en sentido figurado. El mundo está diseñado para quitarnos el discernimiento, nublar nuestro juicio y eventualmente provocar que perdamos el dominio propio. Eso es estar somnoliento, eso es estar aletargado, sin la facultad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso debemos mantenernos ¿dónde? Dice que somos hijos de ¿qué? De luz. Mantengámonos en la luz, como si todo el tiempo fuera de día, sin pestañear un poco si quieren. Entonces vamos a aprovechar, codea al de al lado si se está durmiendo y dile, hey, no te estés durmiendo, ya va a acabar el pastor. Solo anótalo, Efesios 5:14, ¿qué dice? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Entonces dile a tu hermano, despiértate, despierta ya. ¿Vale? Y por último, improductividad. Con esto terminamos. Consecuencias de ser irresponsable, improductividad. ¿Qué sería la improductividad? ¿Qué sería? Tiene que ver con la destrucción. ¿Se acuerdan? Empezamos con la fábrica. ¿Qué pasa si a la fábrica no le doy mantenimiento? ¿Han visto esas caricaturas en donde llega alguien maldoso y le avienta una llave a una máquina, al engranaje? ¿Y qué pasa? No, se destruye, truena, porque le cayó una pieza que va a estorbar un engrane, que se va a romper el engrane y que se va a zafar y que va a hacer que otros se rompan, que otros se zafen y se va a destruir por completo. Y eso va a frenar la productividad. Bueno, lo último es eso justamente, improductividad. Nos volvemos inútiles. ¿Y sabes con qué está relacionado esta palabra también? La improductividad. Con pobreza.
Una empresa que no es productiva va a tender a quebrar. Va a tender a quebrar. Va a venir pobreza. Nuestra vida espiritual, si dejamos de producir el fruto del Espíritu, vamos a andar en pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ser fructíferos. Desde Génesis 1, en el huerto del Edén, todo estaba diseñado para que el ser humano fuera productivo. Se lo dijo a Adán y a Eva. Pero sabes, además es más allá de ser fructíferos y productivos. Es para ir a más. No era nada más ahí la bendición. Dios le dijo al ser humano, en pocas palabras, crezcan. ¿Cómo dice la bendición en Génesis 1:28? Y bendijo Dios al hombre y le dijo 5 cosas. ¿Qué le dijo? Génesis 1:28. Fructificad, ¿qué más? Multiplicaos, ¿qué más? No. Llenar la tierra. Ahí está el crecimiento, llenar la tierra, ¿qué más? Ahora sí, sojuzgar y por último, señorear. Esa bendición que Dios le dio al hombre y a la mujer de fructificar, es decir, den fruto personal. Crece tú primero, multiplícalo y luego llena la tierra, reproduce eso en tus generaciones. Enséñale a tus generaciones a ser fructíferos y a multiplicarse, porque a su vez ellos después a sus generaciones también le van a enseñar lo mismo. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y los hizo para ser fructíferos y productivos. ¿Cuál era la intención de Dios? Que la tierra se llenara de criaturas productivas, fructíferas, que reflejaran la imagen y la semejanza de Dios. La intención de Dios era que la tierra fuera llena de su gloria por medio de esas criaturas. Y no sucedió así. No sucedió así. Eso era después subyugar y señorear sobre la creación. Pero para llegar a señorear se tenía que empezar siendo responsables. ¿En qué? En dar fruto. Y eso lleva un proceso, el cual ellos no cumplieron, se saltaron el proceso. El engaño de Satanás fue, no hombre, ¿qué es eso de fructificar? ¿Qué es eso de llenar la tierra? ¿Para qué quieres llenar la tierra si puedes tener algo mejor? ¿Qué te parece ser como Dios? ¡Wow! Cayó el engaño. ¿Qué te parece que ya nadie te va a mandar? ¿Qué te parece tomar tus propias decisiones? ¿Qué te parece que ahora seas tú el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Ese fue el engaño de Satanás. Y quitó por completo la responsabilidad de la mente del hombre y la mujer. Y mira, es penoso porque dice la Biblia, al menos la mujer fue engañada. El hombre no. ¿Sí sabías eso? El hombre no fue engañado. El hombre, Adán me estoy refiriendo. Eva fue engañada. Para los que les gusta echarle la culpa a la mujer, no fue así, Señor. El problema fue Adán. Él no fue engañado. Él conscientemente tomó la decisión de pecar. Eso es terrible. Eso es terrible. Y el Señor Jesús lo enseña de una manera simple, con la parábola de los talentos. Y con esa acabo. Tú te lo sabes, había 3 personajes en esa parábola. A uno, ¿cuántos les dio? ¿Cuántos talentos le dio? 5. A otro, 2. Ya le estoy dando pistas. A otros, 1, Julio. Qué bárbaros son. Al primero le dio 5, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. ¿Qué le dio? ¿Qué les dio? Talentos. ¿Sabes qué es un talento en la Biblia? ¿Sabes qué es un talento? No es el talento de cantar o bailar, no. Es dinero. ¿Cómo? ¿En qué? Era una medida de peso, 34 kilos de plata o 34 kilos de oro. Vámonos con el oro. Imagínate recibir 34 kilos de oro.
Eso fue al que le dio un talento. Pero al que le dio 5, ¿cuánto es? A ver, rápido, por favor. 170. 170 kilogramos de oro. Pensemos en el de 1, al más bajito. Un talento de oro, 34 kilos de oro. ¿Sabes aproximadamente cuánto dinero es eso hoy? Me tuve que poner a averiguar en cuánto está el kilo de oro. Está como en $60,000 un kilo de oro. 34 kilos de oro equivale a 34 millones de pesos aproximadamente. Eso es un talento de oro. 34 millones de pesos. ¿Qué harías con 34 millones de pesos? Que Jesús te dice, ten 34 millones de pesos, cuídalo y trabájalo. Cuando llegue el Señor, ¿cuántos le entregarían? 0. Eso habría que ser muy irresponsable para gastarse 34 millones de pesos en maquillaje, en ropa, en autos. No se estén codeando. Aplicando esta parábola a nosotros, piensa y medita por un momento, con esto acabo. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el talento que Dios puso en tus manos? Y cuando hablamos de talento, y por eso averigüé, porque yo sabía que era un número exorbitante, para dar a entender solamente que un talento es algo valioso que Dios ha puesto en tu mano. Piensa, ¿cuáles son los talentos que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es aquello tan valioso que Dios te ha dado para que administres? Y si ya pensaste en ello, aquello que es lo que más vale para ti. ¿Estás de acuerdo conmigo que no deben ser cosas materiales lo que más valga para nosotros? ¿Qué sería para alguien casado como yo? Mi esposa. Y si ya procreé 4 criaturas, mis 4 criaturas. Y si mi labor que Dios me ha permitido realizar, que es tener una escuela cristiana, es todo lo que eso implica. Y la responsabilidad que tengo de pastorear esta iglesia también. Ahora tú pon tus talentos, cuáles son las cosas valiosas que Dios ha puesto en tus manos. Y medita, ¿lo estás trabajando? ¿Lo estás poniendo a producir? ¿Estás siendo fructífero en eso? Porque cuando el Señor vuelva, nos va a pedir cuentas. Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos dado. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué cuenta daremos de nuestra mayordomía? Dios, tuve miedo, lo escondí. Señor, me sentí culpable, no lo pude realizar. Señor, me victimicé. Señor, fui perezoso. Señor, fui egoísta. Señor, y además las consecuencias que vinieron a mi vida, por ello me abrumaron, ¿verdad? Vi tal destrucción que ya dije, ya está todo perdido. Y entonces preferí irme ahí a un rincón a vivir esclavo de mi pecado. No asumí el compromiso de madurar, ¿verdad? La inmadurez me venció y fui como un niño. Y vivía letargado, adormilado, como ido, Señor, y fui improductivo, perdóname. ¿Sabes? Si somos hijos de Dios, esto es que nos vuela la cabeza. Si somos hijos de Dios, verdaderamente, a pesar de todo eso, mira, dice la Biblia que el Señor en el tribunal de Cristo va a pesar nuestras obras. Pero el tribunal de Cristo no va a ser para juzgarnos, porque somos salvos. Pero sería una pena llegar ante la presencia de Dios dando malas cuentas de nuestra mayordomía. Sí siendo salvos, pero sin haberle dado nada productivo. Sería una pena. Pero piensa en aquellos que no son creyentes. Piensa el juicio que hay sobre ellos. Piensa por un momento, es crucial que hagamos un alto, porque después de esto, el próximo domingo vamos a aprender cómo empezar a ser productivos, cómo ser fructíferos, cómo crecer en esta área, porque hay esperanza. Es algo que quiero que te lleves en tu corazón y que no te desanimes. Teníamos que ver toda esta parte de consecuencias, porque cuando las entendemos, entonces vamos a correr la carrera con diligencia y vamos a empezar a asumir compromisos de responsabilidad con el Señor y vamos a poder dar fruto para nuestro amado Señor. Y recuerda, te animo, es Cristo en ti quien lo hace, porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y si te sientes débil e incapaz, no te desanimes, porque dice ahí que nos debemos gloriar más bien en nuestras debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es Cristo a través de ti. Él lo va a poder lograr. Si en verdad has nacido de nuevo y tienes una nueva naturaleza, corramos ahora la carrera de la responsabilidad. Hebreos 12 lo dice. Despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, es decir, perseverancia. Y ahí podríamos añadir con diligencia, con responsabilidad, con contundencia, con consistencia también, ¿verdad? La carrera que tenemos, constancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que sea Cristo el que te inspire. Que sea Cristo el que te anime a salir de la destrucción, de la esclavitud, de la inmadurez, del letargo, de la improductividad. ¿Sabes? Hay que trabajar arduamente. Moisés 40 años en Egipto, Dios lo tuvo que procesar 40 años en el desierto. Para usarlo otros 40 años. Así se dividió la vida de Moisés, 120 años. 40 años en el mundo, 40 años en proceso, 40 años sirviendo al Señor. Son las etapas naturales. Nosotros estábamos sin Cristo. ¿Cuántos años has estado sin Cristo? Y si hoy es el tiempo de volver a Él, regresa a Cristo, porque va a empezar una etapa de limpieza, de santificación, para que en unos años que vienen por delante le pueda servir a nuestro Señor. Y es lo mejor que te va a poder pasar. Por eso te animo, no te desanimes. Te animo a que crezcas en el Señor y que asumas compromisos y responsabilidad. Si es tu deseo y lo quieres hacer, pídeselo y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre amado, hemos comprendido la importancia de ser responsables. Hemos comprendido la importancia, Señor, de asumir compromisos que nos lleven a crecer. Hemos hoy entendido qué importante es permanecer firmes, mantenernos firmes. Señor, solamente tu palabra, que es poderosa, y tu presencia en nosotros, guiándonos a toda verdad y enseñándonos todo lo que necesitamos saber, nos van a poder librar, Señor, de este estado de destrucción. Señor, te necesitamos más que nunca. Ayúdanos a dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra propia opinión, como nosotros creemos que es lo correcto. Y Señor, que tu bendita palabra nos alumbre. Señor, por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque ella nos evita tropezar. Ella nos previene, Señor, de no fallarte. Ella nos advierte de aquellas áreas que descuidamos y que somos débiles, aquellas áreas donde somos vulnerables. Enséñanos, como decía el salmista, a amar tu ley. Enséñanos a amar tu palabra. Te necesitamos, Señor. Hermano, es momento de que tomemos una decisión
contundente, y que le entreguemos al Señor nuestra voluntad, que le entreguemos al Señor aquellas áreas donde hacemos las cosas a nuestra manera, y que nos dejemos enseñar por su palabra, la cual nos puede hacer libres, la cual nos puede limpiar. Toma la decisión ahí en tu corazón mientras meditas cuáles son las áreas que el Señor hoy te está pidiendo, áreas en donde necesitas empezar a ser productivo, diligente, responsable, y asume ese compromiso hoy delante de nuestro Dios, porque Él nos sostiene, porque Él nos fortalece, porque Él nos anima. Él no nos deja solos, Él estará con nosotros al lado del camino. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Todo lo tienes en Dios. En Él estás completo, estás completa. Mientras oras ahí al Señor, tal vez es importante, si has fallado, que le pidas perdón también. Le digas: Señor, perdóname por hacerlo mal. Y el Señor nos podrá limpiar, renovar, fortalecer para seguir corriendo, para no detenernos, para ser libres de la esclavitud, para volver a empezar a edificar todo lo que fue destruido, para despertar nuestro corazón, abrir nuestros ojos y no vivir más en letargo. Empezar a ser productivos y fructíferos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y si es tu deseo, pídeselo ahí con tus propias palabras. Y ya sea que mientras ores o le cantes al Señor con este canto, que sea tu convicción el día de hoy, hazlo con todo tu corazón.